queridísimo Andrés Oppenheimer. Qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Eh, ¿Donald Trump va a atacar a los cárteles mexicanos? Gran pregunta. Hola, Fer, gusto saludarte. Mira, Fernanda, a mí me llamó la atención la semana pasada esta declaración que hizo el presidente Trump, porque no se le dio toda la atención que merecía en México, ni siquiera en Estados Unidos. Quizás porque había dicho cosas parecidas antes, pero si tú te fijas, si miramos con una lupa lo que dijo el jueves pasado: México es un país run by the cartels, manejado por los cárteles, o controlado por los cárteles, según quieras traducirlo, o gobernado por los cárteles. Uy. Se puede traducir de las tres maneras, pero es una declaración fuertísima, y te digo que pasó desapercibida porque había dicho cosas parecidas antes, pero si tú te fijas lo que dijo antes, en agosto, había dicho que las autoridades mexicanas tienen alianzas intolerables con los narcotraficantes Uy. y que estaban petrificadas ante los narcos, cierro comillas. Ahora, estar gobernado, estar controlado, va mucho más allá de tener alianzas con los narcos. O sea, esta última declaración fue mucho más fuerte que las anteriores. Trump, es cierto, había hecho declaraciones parecidas de que México está supuestamente controlado por los narcos, pero antes de asumir el poder en su segundo mandato el 20 de enero. Entonces mucha gente dijo, bueno, en la campaña los políticos dicen cualquier cosa. Trump estaba, no hay que prestar mucha atención a cada palabra que dice. Pero ahora, días atrás, lo acaba de decir siendo presidente, y creo que es importante, Fernanda, no solo por lo que dijo y por el hecho de que hacía meses no estaba hablando de México como un gran problema, sino por el momento en que lo hace, porque lo hace en un momento en que está mandando buques de guerra al Caribe, que está atacando a embarcaciones de presuntos narcos en el Caribe y también en el Pacífico ahora. Digo presunto, Fernanda, porque a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no sabemos quiénes son, salvo algunos pocos que, por ejemplo, el gobierno de Colombia ha dicho, y tampoco sabemos si es cierto o no, que eran inocentes pescadores que estaban en el mar pescando, paseando, vaya a saber qué haciendo qué, pero no hay ninguna información sobre quiénes son, por qué fueron ejecutados prácticamente, ni qué estaban haciendo, ni cuánta droga, ni qué droga estaban llevando. Ya van, como te decía recién, en esta escalada militar en el Caribe, más de 8 buques de guerra. Uno de los portaaviones más grandes de Estados Unidos, el USS Ford, está yendo hacia el Caribe. Más de 10.000 tropas de Estados Unidos han sido enviadas a Puerto Rico y a otras islas del Caribe. Y no hay que olvidarse, Fernanda, que Trump firmó una orden ejecutiva hace pocas semanas, el 8 de agosto, autorizando acciones militares contra narcos que él califica ahora como organizaciones terroristas, y la primera de ellas en ser mencionada por esta Casa Blanca es el cártel de Sinaloa. ¿Y por qué creo, Fernanda, que hay que pensar en la posibilidad de que algo van a tratar de hacer? Porque el gobierno de Trump y el propio Trump está siendo cada vez más criticado por estos ataques a estas embarcaciones, porque eh, la mayor parte de la carga de drogas que llevan estas embarcaciones hundidas por Estados Unidos no es fentanilo, es cocaína. Fíjate que anoche tuve en mi programa de CNN a un experto analista militar, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Evan Ellis, y él, por cierto, ex funcionario de Trump en el primer gobierno de Trump, Ujú. y él me decía que la justificación del gobierno de Trump para todo este despliegue militar son los 100.000 muertos anuales en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Pero de esos 100.000, me decía él,
70.000 de los muertos por sobredosis son por fentanilo, no por cocaína. Y casi todo el fentanilo viene De China. prácticamente exclusivamente de México, de Sinaloa, me decía él. Uy. Y él me decía que no, todo ese fentanilo no tiene nada que ver ni con Venezuela ni con Colombia. Entonces, Fernanda, si tú juntas todo esto, yo creo que no es casualidad que Trump esté escalando su ofensiva verbal contra México porque está siendo cuestionado aquí en Estados Unidos por montar toda esta escalada ofensiva militar contra Venezuela y Colombia, cuando cada vez más expertos, incluso militares, están diciendo que el problema no es Venezuela ni Colombia, sino México. De ahí que yo creo que esto va a escalar. Ahora, tú me preguntas, Fernanda, ¿va a atacar a México Trump? Yo creo que van a disfrazarlo como una acción de cooperación. Yo creo que va a haber, si todo esto sigue como ahora, creo que vamos a ver algún ataque a laboratorios de fentanilo o a algún tipo de embarcaciones que llevan fentanilo, pero no va a ser presentado como un ataque de Estados Unidos a México, sino como una acción conjunta. Y si tú te fijas lo que dicen los funcionarios de México y los Estados Unidos, la cooperación militar de México con Estados Unidos ha aumentado muchísimo durante el primer año de la presidenta Sheinbaum. Entonces a mí no me extrañaría que pase algo y lo disfracen como una acción conjunta. ¿Cómo lo ves? Pues me parece importante que lo hagan, eh, Andrés, porque ya declarar que el narcotráfico está en el gobierno, a mí me parece delicadísimo. Y la respuesta de la presidenta hoy fue la famosa soberanía. Pero cuando esa soberanía está en manos de terroristas, pues imagínate, ¿no? Bueno, pero hay que ver lo que hacen más que lo que dicen, ¿no? Porque Ujú. fíjate estas cifras, Fernanda. Estas son cifras del gobierno de la presidenta Sheinbaum. En el primer año de su mandato, o sea, el año que finalizó el 30 de septiembre, México destruyó 1.600 laboratorios de drogas. Esto comparado con eh, el último año de López Obrador, son, a ver, cuatro veces, más de cuatro veces más. En el último año de López Obrador se destruyeron 380 laboratorios. O sea, ya hoy la propia presidenta Sheinbaum hablará de soberanía, pero de hecho está haciendo mucho más de lo que hacía su predecesor para combatir el fentanilo o la cocaína y las demás drogas. Fíjate esta otra cifra, Fernanda. Durante el primer año de la presidenta Sheinbaum se arrestaron unas 35.000 personas, unos 35.000 presuntos narcos, Caray. comparado con un promedio de 9.000 por año durante el sexenio de López Obrador. Esto obviamente no hay que ser ningún experto militar ni tener ninguna información confidencial, Fernanda, para sospechar que esto se hace con cooperación y con información de Estados Unidos. Claro. Entonces yo creo que ya hay una cooperación mucho mayor y por eso te decía, no me extrañaría que veamos un ataque a un laboratorio o algo así, pero que no va a ser presentado como un ataque de Estados Unidos, va a ser presentado como una acción bilateral. Pues sucedió este fin de semana cuando incautaron 400 armas que iban a México en un tráiler, que iban papá e hijo y llevaban 400 armas. Y el embajador Ronald Johnson dice otro ejemplo de cómo las naciones trabajan juntas y dan resultados para la gente. O sea, tienes razón, se va a hablar de una cooperación finalmente, no se va a hablar de una invasión. Aquí Sí. lo que me Y parece importante, querido Andrés, y te lo digo viviendo acá, es ya impensable la cifra de muertos. O sea, el fin de semana 42 muertos en Sinaloa. Uno es importante, 42, 50, 100. O sea, la cantidad de gente muerta en México es, no, ya rebasamos cifras
de la Revolución Mexicana de en 20 Pero años. Nada Fernanda, más que aquí en 6. lo que dices es totalmente cierto, pero también hay que pensar que eh, los narcos, suena horrible decirlo, ¿no? Pero tienen derecho a un juicio, porque si no sabemos qué droga llevaban, o si llevaban droga, o si nunca nos dicen, nos muestran pruebas de que eran narcos, esto Exacto. se puede usar para cualquier cosa. Entonces, todo lo que tú dices es cierto, pero la acción represiva tiene que ser dentro de un marco, o sea, por lo menos sáquenle foto a las drogas y muéstrenos que había drogas. Muchas de estas embarcaciones en el Caribe, según me dicen grupos de derechos humanos que siguen esto día a día, eh, nunca han mostrado fotos, ni videos, ni Exacto. identidades, ni nada. Entonces Bueno, se muchos hablaba están de hablando. videos hechos con inteligencia artificial, imagínate. Bueno, Rand Paul, un senador republicano, está acusando a Trump de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, capturar a los narcos, perfecto, estamos todos de acuerdo. Si son culpables de matar gente, pena de muerte, bueno, podemos discutirlo, pero tiene que haber cierta evidencia de que son narcos y de que estaban llevando droga y que estaban quebrando la ley. Claro. Te mando abrazo, mi querido Andrés Oppenheimer. Para mí es un agasajo y para el público más inteligente de la radio y la televisión en México escucharte y tenerte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Fernanda. Un abrazo. Cuídate, fuerte abrazo.